Muy buenos días a todos. Quería hablaros un rato. Iba a usar la palabra predicar, pero en realidad hablaros, porque me gustaría en parte hacer oración respecto a lo que os voy a predicar. Quería hablaros sobre el tema de los ángeles en el Apocalipsis, continuando en una charla previa que ya di hasta el capítulo 6. Ahora continuaría desde el capítulo 7 del Apocalipsis, hablando solo sobre los ángeles. Pero he dicho que, más que hablar de una charla, quería que fuera un poco oración mía personal, porque al entrar en este capítulo 7, no tengo respuesta a todas las cuestiones. Son muchos los asuntos de los que habla Dios, que nos enseña, pero que yo, discípulo, oyente, aprendiz, pues no tengo respuesta, pero por lo menos vamos a escuchar a Dios. A lo mejor los que me oigan a mí tienen más entendimiento que yo mismo, y lo digo completamente convencido de eso. Cualquier hijo de Dios que escucha su palabra puede tener en ese versículo un entendimiento superior. Yo predico, otros que no predican pueden tener un entendimiento superior sobre la entera palabra de Dios, porque están más cerca de Jesús, porque le escuchan más que yo que predico. Hay una relación entre el modo en que uno predica y la escucha a Jesús. Hay una relación entre predicación y seguimiento de Jesús. Yo, en este rato, en el fondo quiero hacer oración. Quiero hablar con la lentitud del que está orando con Dios en la escucha de su palabra. Es cierto que cuando mejor se ora es cuando uno no está, como yo ahora, predicando. Pero lo voy a intentar. Y lo voy a intentar por una razón. Porque esta mañana me he dicho, mira, José Antonio, o te pones a predicar sobre estos versículos angélicos, sobre los ángeles, en el Apocalipsis, o te lanzas ya, o nunca te vas a considerar preparado. O siempre vas a decir, todavía debería llevarlo más a la oración, todavía no entiendo bien. Bueno, predico porque en este caso concreto, esta charla va a ser una escucha. Capítulo 7, dice al comienzo de este capítulo San Juan: después de esto vi 4 ángeles de pie en las 4 esquinas de la tierra, sosteniendo los 4 vientos de la tierra, de manera que ningún viento pudiera soplar sobre la tierra o el mar o contra ningún árbol. Vi otro ángel ascendiendo desde el lugar donde se levanta el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y lo llamó con una gran voz, a los 4 ángeles, a los cuales les había dado el poder de dañar la tierra y el mar, diciendo: no dañéis la tierra, o el mar, o los árboles, hasta que hayamos marcado los siervos de nuestro Dios con el sello sobre sus frentes. Todo este rato que he estado hablando
que he estado leyendo, los protagonistas son los ángeles. En este pasaje concretamente no aparece ni Dios obrando directamente, ni los hombres. Solo ángeles hablando a ángeles. Vamos a releer. Vi a 4 ángeles estando en las 4 esquinas de la tierra. Primero, esto es una imagen poética. Como si el mundo fuera un gran tablero y en las 4 esquinas hubiera 4 espíritus. Ya sabían los griegos siglos antes que el mundo era una esfera. Sin embargo, usa esta imagen como la podríamos usar también en el siglo XXI, desde las 4 esquinas de la tierra. La imagen implica que todo el mundo, aunque está poblado por hombres que son los que obran, también hay ángeles que obran. Situarlos en las 4 esquinas de la tierra implica una vigilancia. Ellos miran hacia el interior de ese plano. Ellos están vigilantes. ¿Qué hacen? Están de pie. Es lo que dice el texto. 4 ángeles que estaban de pie en las 4 esquinas de la tierra. Pero añade, de manera que ningún viento pudiera soplar. Fijaos en que aquí se va a hablar en el Apocalipsis como si Dios diera una orden a un ángel poderoso, importante, que a su vez la transmite a otros 4 ángeles poderosos. Es la imagen de un palacio persa con un gran rey y su corte y sus emisarios. La imagen es esa. Antes hablábamos de la imagen de las 4 esquinas de la tierra. También la imagen que aquí aparece es una imagen visual. El poder de dañar la tierra y el mar. Los ángeles, siervos de Dios, que ayudan a los hombres que son buenos, en un momento dado de la Escritura nos aparecen como instrumentos de castigo. Es cierto que esto hay que entenderlo dentro de, digámoslo así, la parábola. La imagen está clara. Los ángeles que pueden contener los vientos o que pueden desatarlos. Los ángeles como instrumentos que son de bien o de mal para bien. Aquí hay que entenderlo según el libro de Job, según las enseñanzas de nuestro Maestro en el Evangelio. El sufrimiento, la desgracia, forman parte de nuestras vidas. Este texto que hemos leído es como si Dios lo enviara directamente. Lo envía directamente. Bueno, si leemos este pasaje del Apocalipsis, da la sensación de que es una imagen poética. No es que el viento sea una cosa que el ángel retiene con una rienda. El mensaje está claro. Dios va a permitir castigos. Pero realmente los ángeles están conteniéndolos como con una rienda. La imagen visual es esa. Vio a esos 4 ángeles sosteniendo los 4 vientos de la tierra. Incluso la imagen 4 vientos es poética. En el mundo hay mucho más que 4 vientos, pero siempre se hablaba antiguamente de los 4 vientos. Hay muchos más.
Estamos, por lo tanto, sumergidos en una imagen visual, como en una parábola. No pienso que el texto no lleva a entender que literalmente esto sea así. Lo que se nos trata de transmitir es: los castigos de la tierra son permisión de Dios. Es como si estuvieran sujetos por una rienda y de pronto dice: soltadlos. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje contenido en esos 4 vientos de la tierra que están contenidos, sujetos, atados, si no dañarían. Y en un momento dado se va a soltar con poder para dañar. El mensaje es: Dios castiga. Dios castiga a través de las acciones de la naturaleza. No puede estar más claro. Siempre alguien me dirá: pero acuérdate de cuando en el Evangelio vieron un ciego y le preguntaron: maestro, ¿pecó este o sus padres? De acuerdo. Él dice: ni él ni sus padres. Pero también está dicho esto aquí. Luego, en ese caso ni él ni sus padres, pero en este caso lo que va a pasar a partir de este capítulo 7 es castigo divino. Porque Dios directamente golpea, no, pero deja de contener fuerzas destructivas. Pienso que puede ser literalmente vientos huracanados, sí, pero el mensaje va más allá de los vientos huracanados. Vale para la guerra, para las pestes, vale para todo. Fijaos, creo que habrá vientos huracanados en la época del fin del Apocalipsis. Iba a decir fin del mundo, pero después viene el milenio, según el mismo texto del Apocalipsis, el milenio del reinado de Cristo. Pienso que hay esta insistencia en los vientos porque habrá vientos huracanados. Pero el mensaje va más allá. El mensaje vale para cualquier desgracia de la sociedad y mía personal. Y creo que no es poca cosa aceptar el sufrimiento como parte de la voluntad de Dios. Aceptarlo con resignación, con amor, hasta con agradecimiento. Podemos orar para que pare, pero decir: gracias, Señor, porque me has dado tanto y ahora me das la posibilidad de sufrir un poco por ti. Lo ideal sería que yo, como pienso que debía hacer la humanidad en este momento del capítulo 7 del Apocalipsis. Decir: Señor, he pecado. No le echo la culpa a nadie. No voy a decir fue Eva. No voy a decir fueron mis traumas, mi situación psicológica, me sentía solo, fui débil. No, aceptemos la culpabilidad, aceptemos la culpa. No queremos pecar, pero hay que aceptar la culpa. Hay que decir: lo hice, me arrepiento, pero lo hice. Me arrepiento, pero acepto el castigo. La mayor parte de las situaciones, el castigo puede ser condonado. En la mayor parte de las situaciones, los pecados de debilidad, bueno, hay muchos sufrimientos en la vida que limpian y purifican un momento de lujuria, un momento en que uno cayó en el alcohol, un momento en que uno cayó en el juego, tantos pecados de debilidad. Pero a veces, y el caso de este capítulo 7 del Apocalipsis es uno de ellos, la acumulación de muchos pecados lleva a pecados cualitativamente distintos, y esos a otros. Y aunque ya se pida perdón,
pues lo que pasará en la tierra algún día. Los 4 vientos serán soltados para dañar la tierra, el mar, los árboles. Debe ser impresionante esta escena de bosques y bosques cayendo y cayendo ante unos árboles, ante unos vientos incontenibles. Él habla de los árboles. Probablemente caerán edificios, caerán tantas estructuras humanas construidas, pero aquí habla de árboles porque no quiere describir las cosas como si esto fuera una profecía acerca de cómo será ese mundo futuro. Le interesa solo lo religioso. Habla solo de los árboles expresamente. Podemos ver desde la actualidad, esta charla es en el 2020, cuántas cosas están contenidas y no nos damos cuenta hasta que sean soltadas. Cuántas cosas están sujetas y por los pecados de los hombres serán sueltas. Aplico este Apocalipsis a mi vida, lo aplicamos a la sociedad. Aquí son los ángeles los que retienen eso. Ya lo he dicho, esto es como una gran parábola, un cuadro, un gran fresco medieval en el que podamos imaginar esta escena, pero vale para mi persona. Capítulo 8. Entonces otro ángel con un incienso de oro vino y se puso de pie junto al altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para ofrecer con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Vamos a parar aquí. Un ángel con un incienso de oro. ¿Existe materialmente ese incienso de oro? No. Los ángeles son inmateriales. Luego el incienso es símbolo de... Si el incienso se reúne en los carbones y se reúnen los granos de incienso, este incienso del capítulo 8 del Apocalipsis es símbolo de que el ángel reúne las oraciones de los santos, reúne esos carbones ardientes que son las almas de tantos hombres ardientes en el amor a Dios. La oración es el incienso que se pone sobre esas almas y sube ante Dios. En el fondo no necesita nadie llevar ese incienso ante Dios, pero sí que es verdad que en esa gran liturgia celeste habrá no solo un ángel, sino más, que reúnen todas esas oraciones y las ponen delante de Dios, como en la misa el sacerdote reúne las oraciones y las condensa, por ejemplo, en la oración colecta, antes de empezar la liturgia de la palabra, o recoge las oraciones de los hombres y las reúne en otra plegaria, como por ejemplo al final de las preces. Esto es imagen, pero es imagen de una realidad inmaterial mucho más misteriosa, la liturgia celeste. Otro ángel con un incienso de oro. Solamente podían ofrecer el incienso en el santuario los sacerdotes. No podía entrar nadie más. Aquí, ante la presencia de Dios, vemos ángeles que están ejerciendo una función litúrgica, una función como sacerdotal. El sacerdote es el que, en nombre de la comunidad, adora a Dios. Se dice otro ángel, no se dan más indicaciones. Probablemente sea uno de los más importantes ángeles que hay en el cielo, o el más importante. Un incensario de oro. El incensario ya he dicho que simboliza esa adoración
Hay adoración, por lo tanto, de oro, de plata, de hierro. No es adorar y ya está, no, se puede adorar mejor o peor. Hay inciensos más caros, más baratos, mezcla de exquisitos inciensos o resinas más baratas. La adoración tiene niveles. Aquí, al decir incensario de oro, está claramente diciendo que era el mejor, el más caro. Otros no. Otros adoran, pero no es tan excelsa esa adoración. Otro ángel con un incienso de oro vino y se puso junto al altar. Hay un altar en la presencia de Dios. No es un altar material. Ni los ángeles son materiales, ni Dios es material. Luego, es un símbolo del ofrecimiento de sacrificios. Dice altar. Luego tenemos incienso, adoración, y tenemos sacrificio. Las dos cosas, no solo una. Sacrificio, adoración, incensario, altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para ofrecerla con las oraciones de todos los santos. Oración y adoración. El incienso es adoración. También podemos orar para ofrecerlo con las oraciones. La adoración unido a lo que le pedimos. Y el humo, dice el versículo 4, y el humo del incienso con las oraciones de los santos se levantó ante Dios desde la mano del ángel. Entonces el ángel tomó el incensario y lo llenó con fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. De nuevo la imagen es poética. El incensario no era material, los carbones tampoco. No va a haber ningún ángel que lance carbones ardientes materialmente sobre la tierra. Es una imagen poética. Pero es una imagen poética de algo real. Caerá un castigo del cielo. Probablemente el castigo se regirá por las leyes de la naturaleza. De la naturaleza. Estos carbones pueden ser meteoritos. Hay uno claramente en el que se habla del Apocalipsis, la montaña humeante que cae sobre el mar desde el cielo. Pueden ser más meteoritos menores. Pueden ser estos carbones el sufrimiento, carbones de fuego, el sufrimiento que va a caer desde el cielo, pero por obra de los hombres. En la época de San Juan no, pero ahora tenemos capacidad de lanzar este fuego desde el cielo con nuestras armas. La realidad de la que se habla en el Apocalipsis es poética, pero a través de la poesía se está hablando de realidades. Es un modo de expresar algo real, el sufrimiento. Y entonces hubo estruendos de trueno, retumbó, resplandeció con relámpagos y hubo un terremoto. Y aquí empiezan los 7 ángeles que tocan las trompetas. Por ejemplo, el segundo ángel tocó su trompeta y algo como una gran montaña ardiente con fuego fue arrojada en el mar, y una tercera parte del mar se convirtió en sangre, y una tercera parte de las criaturas del mar murieron, y una tercera parte de los barcos fueron destruidos. Antes he dicho misterio, yo no lo entiendo todo. Aquí los ángeles aparecen como los que lanzan cosas, como los que tocan, iba a decir lanzan cosas que destruyen. Bueno, sí, en un primer momento hemos visto que sí, los vientos, después hemos visto que lanzan carbones, pero acabado esa parte
vienen las 7 trompetas. Los ángeles lo que hacen es tocar las trompetas. Yo creo que esto es una explicación de lo primero. En realidad, la imagen que hemos visto tan visual, sosteniendo vientos, lanzando carbones, en realidad lo que hacen es tocar las trompetas para que esas cosas sucedan. Y si nos fijamos en esa segunda imagen, en realidad también eso es un símbolo. También eso es un símbolo. Porque los castigos vienen de la naturaleza o son obra de los hombres. Es completamente verdadero que Dios va a castigar en el momento del Apocalipsis a la humanidad. Totalmente verdadero. En eso no hay nada de poético, va a haber un castigo real. Pero las imágenes de las trompetas y los ángeles es un ropaje como una gran parábola, como lo que decía antes de un palacio real en que los siervos tocan una trompeta y salen los aurigas del rey persa, o sale su ejército, o salen los que van a castigar a un pueblo rebelde. La realidad histórica serán castigos humanos y algunos celestiales, algunos pueden, lo que he dicho, el meteorito, etc. Habrá castigos también de la naturaleza. Los ángeles aparecen marcando los tiempos. Como los ángeles son servidores, obedecen, los castigos van a obedecer tanto como los ángeles. No porque Dios golpee directamente, pero sí al permitir Dios. Al permitir Dios. Hitler era totalmente libre, pero Dios podía haber dicho: el día tal nacerá, el día tal de tal mes de tal año logrará el poder absoluto, el día tal, el mes tal, el año tal, empezará la guerra. Y ocurrirán muchas cosas, pero el día tal, del mes tal, a la hora cual, él morirá. ¿Era libre Hitler? Totalmente. Pudo arrepentirse en cada momento, pero Dios ya ve la historia. Dios ya sabe lo que va a suceder. Diremos, es libre, pero entonces Dios, ¿qué puede hacer? Sí, Él sabía lo que iba a suceder. Dios podía haber dicho sí, pero cuando Hitler tenga 30 años, se resfriará, contraerá una neumonía y morirá. Sí, pero cuando tenga 35 años, en una curva la tomará un poco más rápido de lo debido, se romperá el cuello en el accidente y se morirá. Y así tantas cosas. Por lo tanto, los ángeles marcando los tiempos son una enseñanza de Dios. El mal, por más que proceda de la libertad humana, Dios puede decir que no suceda. El mal, por más que proceda de la libertad humana, Dios, como esos ángeles que contenían los vientos, puede contenerlos. El bosque puede en agosto, con un calor espantoso, incendiarse. Puede haber muchos peligros para el bosque. Pero si Dios dice, no voy a permitir que se incendie, pues el bosque puede permanecer y ser disfrutado. Había peligros, pero Dios dijo, no se va a quemar. Y podréis disfrutar de ese bosque y pasear y recoger setas en él, y habrá ciervos, y lo mismo con el mundo. ¿Por qué permite que estos 7 ángeles toquen las 7 trompetas? Pues por lo que se dice en el mismo libro. Lo que se dice en el mismo libro, el misterio de la iniquidad, del mal, es lo que provoca las trompetas. Las trompetas
son la culminación de una larga historia. Las trompetas son la respuesta de Dios a una situación en la que ese mismo Dios dice que sean tocadas las trompetas de la desgracia, las trompetas del sufrimiento. La gente, estamos en el año 2020, a veces está muy ansiosa de conocer revelaciones particulares, profecías que corren por internet. Yo no digo que no haya hombres santos que puedan recibir un mensaje. Claro que puede haberlos. Pero lo que nos interesa es conocer las 7 trompetas. Es decir, el proceso global. Lo que nos interesa es por qué estas trompetas. Después ya, el modo totalmente concreto. Bien, es lo de menos. Durante la Segunda Guerra Mundial pues ya se veía lo que iba sucediendo. Durante la Primera Guerra Mundial pues también se veía lo que iba sucediendo. Ya la fontanería detallista no tiene tanto interés. Para el hombre creyente, para los historiadores sí, ¿qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial? Lo que le interesa al hombre creyente es ¿por qué está sucediendo la Segunda Guerra Mundial? Señor, si este pueblo que te adora, el pueblo judío, ¿por qué has permitido la Shoah? ¿Por qué murieron estos gitanos? Y entonces el hombre creyente trata de buscar las respuestas. Lo importante es el proceso de las 7 trompetas, que se detalla un poco para que veamos que el castigo de Dios muchas veces es progresivo, por etapas. Y esas 7 trompetas nos enseñan cómo se articula el obrar de Dios al castigar. Pero los detalles concretos no. Los ángeles aquí aparecen como siervos que marcan a la entrada del palacio de un rey persa lo que va a salir por la puerta. Pero eso es un símbolo. Es un símbolo. Esos ángeles existen y están alrededor de ese trono. Ellos dirán ahora sí y sabrán cuando comienza algo, porque están junto al rey y él les explica todo. Pero hay que entenderlo. Si Jesús contaba parábolas, esto es un precioso, inmenso fresco en una gran pared con muchos detalles. Pero no es, pienso yo, que los ángeles vayan a golpear directamente a la humanidad. Que a lo mejor en algún momento pudieran ser ellos la causa eficiente de algún daño físico en la naturaleza. Sí, pero no es necesario. Dios, permitiendo, puede obrar. Quizás si hay un daño en la naturaleza extraordinario, más allá de las leyes, bueno, allí sí podrían intervenir los ángeles. Por ejemplo, si el agua del mar, como hemos leído en ese capítulo, se convierte en sangre, allí sí que un ángel puede decir, hágase así, voy a hacer esto para que comprendan los hombres. Pero a lo mejor es una figura literaria y ese mar es símbolo de la humanidad y la sangre es símbolo de la guerra y la mortandad. Caben las dos interpretaciones. ¿Cuál será la verdadera? Lo veremos cuando llegue. Ojo, la segunda interpretación, el mar es la humanidad, la sangre, el sufrimiento, esa seguro que es verdadera, porque es un fresco poético y ese es el mensaje. Por eso decimos, la Segunda Guerra Mundial, por más que tuviera causas humanas, fue como una trompeta del Apocalipsis.
no los ángeles. Los ángeles podrían decir, ahora comienza este tiempo de tribulación cuando llegó Hitler al poder. Esa es la trompeta. ¿Sí? Cuando él llega a canciller y tiene ya el poder, se toca una trompeta. Cuando comenzará la guerra es otra trompeta. No los ángeles. Los ángeles constatan, los ángeles proclaman. Los ángeles no están para hacernos daño. No están. Si en algún momento hubiera una actuación directa de un ángel en la naturaleza para que nosotros sufriéramos, sería para que comprendiéramos. Para que comprendiéramos a través del mal físico, a través del sufrimiento, el mal moral, el mal de la iniquidad que tenemos dentro. Pero no tengo nada claro que eso vaya a suceder en todo el Apocalipsis, ni una sola vez, salvo el momento en que se abre la puerta del abismo, el pozo del abismo, y salen las langostas con cabeza de hombre, que son símbolo de los demonios. Ahí sí que hay una acción directa de esos seres que salen del abismo, que los capitanea un demonio llamado Abadón. Pero salvo ese castigo demoníaco, los ángeles tocan la trompeta, constatan, proclaman, ahora. No son la causalidad. Ellos están habitando esta inmensa parábola, que es el Apocalipsis, pero la realidad histórica del Apocalipsis, como la realidad angélica que allí se muestra, no es la que pudiera aparecer en la imagen directamente. No es la directa. No es la directa. Lo mismo que cuando Jesús dice, si tu mano te escandaliza, córtatela. No es el significado directo lo que importa. Lo que importa es el sentido, lo que quiere decir. También en el Apocalipsis siempre nos fijamos en los hechos, y está bien, porque habrá hechos en ese momento histórico. Pero lo importante es qué me quiere decir. Dios va a revelar las cosas por revelarlas. Les voy a decir cosas que van a suceder en el futuro. No. Dios lo que quiere es lo que sale de allí, el fruto que sale de allí. Ya ahora podemos sacar fruto. Concluyo. Los ángeles son buenos y hacen obras buenas. Mi opinión es que no dañarán ni la naturaleza ni la humanidad en ningún momento, salvo que hubiera una acción concreta, extraordinaria, para que los hombres vieran que algo no puede suceder con las leyes de la naturaleza. Si en el Apocalipsis se convirtiera el agua en sangre, podrían tal vez hacerlo los ángeles para decir, por favor, abrid los ojos, comprender. Lo hemos hecho para que entendáis que no son causas humanas, que esto es algo bíblico, que Dios existe, que el mundo del Espíritu existe. Cada uno de nosotros tendrá 7 ángeles que tocarán 7 trompetas en nuestra vida. Hay millares de libros que hablan de cómo ser feliz, de autoayuda, Debemos meditar las 7 trompetas de los 7 ángeles. Tenemos a esos ángeles para instruirnos. El sufrimiento forma parte de mi vida y estoy seguro de que vendrá más sufrimiento, mucho peor. Tengo 51 años, seguro que a los 60 años lo que ahora son achaques ya serán enfermedades. Y a los 70 serán enfermedades mucho peores. La pasión de Cristo. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y quiero leer mi vida a través de esos 7 trompetas. Esta charla era sobre los ángeles, aunque al final he hablado más del Apocalipsis y del sentido de la vida,
porque realmente los ángeles en esos capítulos de las 7 trompetas, 7 sellos, 7 copas de la ira, en realidad son marcadores, en realidad son bellísimas figuras visuales que son expresión del obrar de Dios. Y así entendemos también que Dios no obra el mal, Dios permite. El misterio del mal es combatido con permisiones, no con acciones directas para crear más sufrimiento. Así, ese es el mensaje de estos 7 ángeles, leído y releído toda una vida. Si me hubierais preguntado cuando yo era un sacerdote joven, a los 25 años, cuando me ordené, me hubiera centrado más en cómo interpretar cada trompeta, me hubiera centrado más en lo material de cada trompeta, cómo interpretar cada paso. Ahora me doy cuenta de que el sentido profundo es espiritual, de ¿para qué? ¿A dónde me llevan? ¿Qué me quiere decir? Ahí los ángeles, literalmente, sí que pueden venir a inspirarme. 7 ángeles, como símbolo de muchos ángeles en mi vida, que se acercan, me enseñan y se marchan. 7 trompetas que son la prueba de el séptuplo nivel de la iniquidad, el séptuplo nivel de hasta dónde llega el mal. 7 trompetas, 7 pasos, 7 grados, 7 avanzar más en el sufrimiento. El Apocalipsis será terrible. La vejez a veces tiene este carácter un poco terrible. Pero si lo aceptamos, si aceptamos el derrumbamiento de nuestra realidad corporal y a veces psíquica, porque el cerebro como órgano pues se va deteriorando, pues entonces ya no tiene el mismo carácter terrible. Leemos el Apocalipsis en nuestra vejez, lo leeremos en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Las páginas se escribirán en nosotros. Seremos un Apocalipsis viviente. Y habrá que aceptar más trompetas, sabiendo que son 7. Es decir, que todo está escrito. Que no soy alguien abandonado al sufrimiento. Soy alguien en las manos de Dios y las cosas no llegarán más allá de lo que cada trompeta tiene escrito en un libro que está en el cielo, la voluntad de Dios. Acompañado de ángeles, consolado por ellos, enseñado por ellos. El mal de la sociedad, el mal de la sociedad que penetra en mí mismo, la traición propia, la iniquidad propia. Mi vida necesita de esas 7 trompetas, si no Dios no lo haría. Dios no quiere que suframos por sufrir. Mi existencia, aunque yo no lo entienda, si Dios lo permite, es porque es lo que conviene. No sería lo mismo mi vida sin las 7 trompetas. Siempre pensamos, ya, pero Jesús vino y curó al ciego. Jesús vino y curó al paralítico. Sí, pero hasta entonces sufrió. El que Él interviniera no quita nada lo que he dicho. El que Dios intervenga, el que podamos pedir a Dios, el que Dios diga hasta aquí ha llegado el sufrimiento, no quita el mensaje del Apocalipsis.
la acción de Jesús con su mano que sanaba. No desdice ni una letra de este capítulo del libro de la revelación de Jesús a las 7 iglesias. Hay que aceptar, no resistirse, no rebelarse, no llenarse de rabia. Nos entristecerá las trompetas, claro que nos entristecerán. Somos humanos, somos seres sufrientes. Yo predico esto y una cosa es predicarlo y otra cosa es llevar con alegría la cruz. A veces basta con no rebelarse. A veces basta en ese Elí, Elí, lama sabactani, con agarrarse a Dios diciendo, Señor, te amo, te amo. Pero tendremos ángeles a nuestro alrededor que nos inspirarán, que nos consolarán, que nos acariciarán aunque no veamos su mano. Esos ángeles no solo están alrededor de los que queremos seguir a Jesús, por más que lo hagamos imperfectamente, también alrededor de todos los hijos de Dios, aunque no hayan renacido del Espíritu, aunque no hayan renacido, tienen como Padre a Dios. También ellos tienen ángeles. También ellos tendrán trompetas en sus vidas. Los pueblos llevan sufriendo esas trompetas desde que el mundo es mundo. No penséis, pero les hará sufrir más a ellos porque son paganos, porque no creen y a nosotros nos preservará. No, no. Dios a la hora de permitir el sufrimiento es sabio. Y hará las cosas bien. ¿Cómo lo hará? No lo sé. Porque una generación vive la Primera Guerra Mundial y otra generación vive en paz. Porque un hombre siempre tiene enfermedades y otro está fuerte como un roble hasta el último día. No sé cómo hará las cosas ni con un pueblo, ni con una persona en concreto, ni qué le pasará a una familia. Pero aunque no sepa qué en concreto, sí que sé cómo actúa Dios, porque me lo muestra en las páginas de la Biblia, a través de tantas historias de pueblos o personales. Hablo de pueblos y personas, también podría hablar de familias. Cuando he dicho, no sé qué le pasará a esta familia, me acuerdo de una, muy amigos de mis padres, uno de sus mejores amigos. Si hubieran podido ver en el libro de los designios de Dios, hubieran visto que 20 años después la familia estaba totalmente dispersa, dividida, los esposos divorciados con una carga de odio terrible, bueno, totalmente dispersa y dividida. Había caído el Apocalipsis sobre esa familia. Nosotros los veíamos tan felices, con su prosperidad económica en esa época, todos sanos, todo tan bien, todo se perdió. Salud, dinero, el amor, la unión de sus miembros. Todos, cada uno en un lugar del mundo. Señor Jesús, tú que nos predicaste la buena nueva, el reino, tú también nos has predicado las 7 trompetas. A través de ángeles, envíanos a los ángeles, envíanos a tus servidores, que nos ayuden, que nos prediquen, que nos recuerden tu predicación. Nada irá más lejos de lo que tú permitas. Dios Todopoderoso, nosotros que leemos tu palabra,
que te escuchamos. Ayúdanos a entender este pasaje y aceptarlo con amor. Amén.